Los momentos que viviremos hoy serán realmente impactantes. Es una entrevista que hay que verla de principio a fin. Esto que ustedes van a escuchar ahora conmigo es el testimonio de una mujer maravillosa española, médico, que trabaja en urgencias, en una ambulancia, que todo el tiempo está reconociendo el dolor y el sufrimiento ante la trascendencia de muchas personas, como también haciendo acompañamientos en esos momentos en que la persona está en estado moribundo antes de dar ese paso a esa dimensión maravillosa del cual todos ustedes y yo estamos completamente convencidos que nos están esperando, es volver a la casa. Pero cuando se hacen descubrimientos por parte de una mujer que en el mundo de la medicina, que también ha vivido sus experiencias, es algo realmente sorprendente. Yo los invito a que ustedes todos abran su corazón y abran su mente, porque viviremos un encuentro realmente hermoso que celebro en el alma que hoy, un día tan especial, lo podamos compartir con ustedes. Doctora María José Cardoso, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerla entre esta comunidad que celebra esta hora y este tiempo que usted nos va a compartir. Bienvenida. Bueno, es un placer para mí. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristian. Y gracias también a las personas que nos puedan estar escuchando. Esto es un regalo para mí, el estar hoy aquí con vosotros. No, muchísimas gracias. Nosotros celebramos mucho esta oportunidad que la vida nos presenta y que usted nos ha dado, María José, porque compartir con alguien que vive de la ciencia médica, en el cual la lógica, la prueba, la evidencia es lo que confronta realmente lo que ustedes validan en el mundo médico, pero ha vivido experiencias, muchas experiencias, que la ha llevado a investigar, a indagar, a entender qué sucede en esos momentos en los cuales estamos nosotros entre el más allá y el más acá. Pues yo le quiero pedir que nos cuente esas experiencias, que nos narre un poco de todo eso que ha venido experimentando durante este tiempo. Muy bien, pues con mucho gusto lo hago, claro que sí. La verdad que llevo muchos años estudiando la muerte en profundidad y mi mejor manera de hacer esa práctica, ¿no? de coger a la muerte de la mano y hacerla amiga mía, pues aparte del estudio ha sido la práctica, ¿no? Y me he dedicado durante muchos años, y lo sigo haciendo, a acompañar a personas que están en el proceso de morir. Esas personas, casi la mayoría, por no decir el 100%, me he dado cuenta que cuando están a punto de morir, cuando están a punto ya de irse a ese mundo que no vemos, pues es cuando empiezan a aflorar todas sus inquietudes, empiezan a aflorar sus necesidades más intensas, ¿no? Empieza a romperse el mundo interno que tienen, el mundo externo que están con la familia. Tienen esa necesidad de cerrar cuentas pendientes. Tienen una verdadera necesidad también de perdonar, de ser perdonados, de alguna manera, por decirlo también, de dejar también su legado, ¿no? Todo eso que aflora en el momento de morir, pues yo a veces pregunto, ¿y por qué esperamos tanto? Esperamos a estar a punto de morir para encontrar el sentido de la vida, como es la mayoría de las personas que no encuentran su sentido de la vida, su propósito, hasta que casi están a punto, ¿no?, de fallecer. Y ese momento, pues yo lo que veo es que hay mucha vulnerabilidad. Son personas que están vulnerables porque no acaban de saber muy bien dónde van, no saben si realmente esta vida termina ahí o no, tienen una cantidad de interrogantes, de inquietudes, la familia, sus apegos, todo eso que se acumula en ese momento tan crítico, pues los hace vulnerables. Y entonces yo, cuando los acompaño, pues siempre pregunto, ¿no? Les digo qué necesitan en ese momento, y a veces no necesitan nada más que el silencio, el abrirte desde el alma, dejando tu personalidad fuera, ¿no? A mí me gusta decir a veces que me gusta dejar mi personalidad, es decir, mis proyecciones, mis preocupaciones, mis problemas, las dejo siempre en el portal de la casa y las acompaño desde el alma. Es la única manera que en ese momento tan crítico yo he podido encontrar de abrir
ese mundo con esa persona. Cuando tú entras a acompañar a una persona que está de esa manera tan vulnerable, sufriendo, porque se va, porque tiene todas estas preguntas que sin respuesta, cuando conectas desde el alma, ellos conectan también, no solo conmigo o con la persona que les acompañe desde el alma, sino que conectan con ese mundo trascendental, porque la muerte no es un acto médico, la muerte para mí es algo trascendental. Entonces, cuando ellos se abren y tú les ayudas a abrirse desde el alma, conectan con lo que realmente son, es como si se abriera la puerta a la inmensidad, y es algo extraordinario de ver, de poder experimentar con ellos y con las familias, que a mí me gusta también estar todos juntos, y encuentran a veces el sentido justo en el momento de desprenderse de su cuerpo, y eso es algo que a veces con mucha frecuencia deja experiencias realmente impactantes en ellos y en la familia, deja experiencias de conexión, deja experiencias de luminosidad, deja experiencias de expansión de conciencia, y eso pues palabras a veces no encuentro para explicar lo maravilloso que es, y la paz que deja no solo a la persona que se va, sino también a la familia que se queda, ¿no? Así que es algo, para mí el proceso de morir, puedo decir que es algo hermoso incluso. Sé que cuesta, ¿no?, que alguien te diga que es hermoso, pero para mí sí lo es. María José, hay algo que se ha venido siempre, que lo hemos venido nosotros estudiando, leyendo de las experiencias, y usted que lo vive tan de cerca, porque su experiencia ha sido con la persona moribunda, la persona que está en sus momentos finales, y es que en esos momentos, María José, empiezan a nombrar a seres queridos trascendidos. ¿Eso le ha sucedido? ¿Ha experimentado eso? Sí, pues puedo decir y puedo asegurar y decirlo también bien alto, que en el 100% de las personas que he atendido, que he acompañado tanto en la ambulancia como en sus domicilios o en los hospitales, pues han tenido esas experiencias, porque eso es algo natural, eso es algo trascendental. Y entonces los seres queridos de la persona que se está desprendiendo de este cuerpo físico, pues vienen a acompañarlo. La mayoría de las veces que yo he podido ver ha sido siempre la mamá. La mamá siempre está ahí. La mamá, da igual la edad que uno tenga, la mamá, la madre siempre viene a llevarse a su hijo de la mano. Y esas experiencias se pueden comprobar, se pueden ver. Yo las he visto muchas veces, y hay personas que también las han visto, familiares que hemos estado juntos, incluso también compañeros médicos y enfermeros también hemos podido ver todas estas experiencias. Incluso, yo veo a ese ser, ¿no?, que viene la madre a acompañar, pero hay otros compañeros que también lo ven. Lo que pasa es que hasta ahora, pues hablar de todo esto ha sido un tema muy tabú, igual que la muerte, claro, ¿no?, igual que el cáncer. Entonces ahora poco a poco se están abriendo esas puertas, y yo, para mí, eso es una gran alegría por la que llevo mucho tiempo trabajando, y ahora cada vez hay más personas, más familiares, incluso más pacientes que se están yendo y que comentan lo que ven. Habiendo casos realmente impactantes, ¿no? No sé, me pongo a hablar, no sé si... Sí, por favor, porque esto la estoy escuchando con un interés enorme, y sé que toda la comunidad que nos está viendo estamos viviendo exactamente el mismo momento, un aprendizaje grande. Gracias, Cristian. Aparte de las personas que viene su mamá a buscarlos, he podido, tengo muchos pacientes registrados, muchas experiencias, y hay algunas que realmente son pues muy impactantes. Personas ciegas, por ejemplo, que empiezan a ver a su mamá. Personas ciegas de nacimiento que se están muriendo, que están falleciendo, y empiezan a ver a su mamá, que viene a buscarlo. O personas con un Alzheimer importante, personas con una demencia importante que son incapaces de hablar en la vida física, pues cuando están en ese tránsito empiezan a hablar con su madre perfectamente bien, con una conversación coherente. Entonces todo esto, Cristian, pues claro, no se puede quedar ahí. Wow. Esto, y yo te aseguro que el 100% de las personas tienen experiencias, en mayor o menor medida, ¿no? Y son experiencias realmente, pues, trascendentales. Con esto, pues,
podría incluso concluir diciendo, solo con esto podría asegurar que la muerte no existe. Solo con esto puedo asegurar que la continuidad de la conciencia, que es lo que somos, tras la muerte física, tras dejar nuestro cuerpo físico, sigue existiendo. Y nosotros dejamos nuestro cuerpo, pero seguimos viviendo, seguimos existiendo, seguimos emocionándonos y seguimos pensando. Entonces, fíjate, qué maravilla. Estamos hablando de que la conciencia, la vida en grande, continúa. No hay nada ni nadie que pueda cortar ni que pueda quitarnos la vida en grande. Solamente nos puede quitar el cuerpo. Cuando tenemos una enfermedad, cuando nuestro cuerpo se rompe por un accidente, cuando nuestro cuerpo está cansado por un envejecimiento, ¿no? O a veces cuando nuestro cuerpo deja de ser útil en este mundo terrenal, pues se desprende, se deja, como dejamos a un coche cuando está deteriorado, dejamos nuestro cuerpo y nosotros, que no somos el cuerpo, seguimos viviendo, seguimos existiendo, solo que en otro plano de existencia, mucho más evolucionado. Sí, mucho más. Además, bueno, aquí hay muchas preguntas que van surgiendo, pero una de esas, usted nos decía, yo veo. Sí. Yo veo, cuando yo veo, ¿qué significa ese yo veo? Bueno, yo veo a los seres fallecidos y veo a los, o sea, cuando los acompaño, bueno, en la vida terrenal veo a las personas físicas y veo también, pues bueno, tengo una capacidad de percepción importante, veo la energía que rodea a una persona, veo también a los seres que pululan por ahí a nuestro lado, que son muchos y que son seres siempre que quieren ayudarnos o que quieren ellos también ayuda, y también me traslado a ese otro plano no físico y también allí pues también interacciono con ellos, yo me relaciono con ellos ayudándolos o ellos me ayudan a mí o haciendo, bueno, pues trabajos evolutivos también. ¿Esto desde cuándo sucede, María José? O sea, estamos hablando con una médico, una mujer que acompaña a muchas personas en esos momentos finales de su encarnación, no de la vida, sino de su encarnación, pero también estamos hablando con una mujer que ha tenido conexión con el mundo espiritual desde no sé hace cuánto. Desde chiquitita. Sí. Sí, yo era pequeña, siempre he sido una niña débil, una niña enfermiza, he pasado mucho tiempo en la cama y entonces, bueno, pues no podía salir a jugar y tenía muchos amigos imaginarios, muchos amigos invisibles, que esos amigos eran seres fallecidos que venían a verme. Y entonces yo preguntaba cosas, les decía que jugaran conmigo y estaban ahí a mi vera en la cama. Desde ese momento, bueno, yo no comprendía gran cosa. Para mí eran mis amigos del alma, ¿no? Porque me acompañaban siempre. Además eran seres luminosos que siempre me ayudaban. Nunca me han hecho daño ni nada parecido porque ellos no hacen daño. Y luego he seguido así durante, bueno, pues toda la vida. Y poco a poco iba comprendiendo algo más. Hasta que en la adolescencia empecé a tener una depresión grave, quizá por mi rareza, ¿no? Esas rarezas que no te encajan bien ni tú encajas bien en el mundo a veces. Entonces en esa depresión que pues no era receptiva a ningún tipo de tratamiento médico, con varios intentos de suicidio, al final el psiquiatra decidió darme unas sesiones de electroshock. Me dieron 9 y ahí pues tuve un punto de inflexión maravilloso para mí, aunque en un principio no comprendí, que empecé a tener experiencias fuera del cuerpo, conscientes. Es decir, yo me veía en la camilla, ¿no? Me ponía en mi casco, el psiquiatra me ponía un poquito de anestesia y me decía, vete contando de 10 para abajo, y yo siempre llegaba al 4, no llegaba más, y en el 4 yo salía de mi cuerpo físico que estaba en la camilla, me veía desde el techo, unida a un cordón y siempre acompañada de un ser que me envolvía, me acunaba. Para mí aquello fue extraordinario porque me encontraba libre, me encontraba feliz. Y yo que me quería morir, no, pues ahí me encontraba feliz. Yo no entendía aquello, pero solo sabía que eso me hacía mucho bien. Así que ahí empecé a tener esas experiencias que yo no sabía muy bien por qué, ni cuál era la causa. Yo no dije nada tampoco porque
claro, estaba en un momento depresivo importante, tenía miedo de que me llevaran a un centro psiquiátrico porque yo no reaccionaba y no dije nada y empecé a tener cada vez más esas experiencias. Y al ver que me sentaban tan bien y al ver que empezaba yo a tener ganas de volver a la vida y ganas de vivir, pues ahí fue cuando tomé la decisión de hacer medicina, para ver qué pasaba ahí, ¿no? ¿Qué respuestas podía encontrar? Yo pensaba que la medicina me iba a dar respuestas a eso, pero no me las dieron. La medicina no me las dio. Yo seguí teniendo experiencias, empecé a trabajar en medicina, empecé a ver que muchos pacientes tenían experiencias extrañas. Y entonces empecé desde entonces a investigar, a trabajar, a estudiar con sus experiencias, con las mías, y yo cada vez las hago más conscientes. Al principio eran un poco más inconscientes, yo iba a algún sitio que no sabía muy bien dónde, pues ahora después de los años sé dónde voy, sé qué voy a hacer, sé qué trabajo tengo que hacer y sé lo que hay ahí, ¿no? Y entonces lo que intento ahora es traer todo lo que yo veo ahí, aquí, a este mundo terrenal. Y ahora tengo respuestas, porque la muerte me ha dado las respuestas y el estudio de lo que somos, del ser humano, pues me ha completado. El ciclo evolutivo del ser humano me ha completado las respuestas. Y bueno, pues para mí es algo fascinante, apasionante, extraordinario, que me ha llevado a encontrar también el sentido de mi vida, ¿no? Ese sentido que decía al principio, que la mayoría de las personas no lo encuentran hasta el momento de morirse. Así que fíjate La muerte ha sido su amiga. La muerte ha sido su amiga. La muerte ha sido su amiga, María José. Mi amiga, para mí la muerte es mi maestra. Su maestra. Mi gran maestra. Usted ha venido diciendo que ha encontrado las respuestas y yo le hago esta pregunta. ¿Cuáles eran las preguntas que usted se hacía que luego encontró esas respuestas? Sí, pues yo me hacía muchas preguntas porque yo veía que no encajaba en este mundo. No me encontraba bien en ningún lugar. Me sentía incomprendida, ¿no? Por mis padres, por mis amigos, por la gente. Siempre tenía una sensación de vacío enorme. Yo quería saber quién era yo, porque qué pasaba conmigo, por qué tenía esas experiencias que yo no veía que gente como yo, tan joven, tuviera esas experiencias, ¿no? Claro, yo no podía hablar de que iba a ese otro mundo porque me dirían cualquier cosa, ¿no? Entonces, las respuestas que encontré primero era quién era yo. Ahí encontré mi mejor respuesta, que fue soy un ser humano. Un ser humano que tiene toda su sabiduría aquí dentro, como todos los seres humanos. Toda la sabiduría que yo veía ahí la tenemos nosotros aquí. La mejor biblioteca, el mejor hospital, la mejor sabiduría, todo la tenemos aquí, pero la tenemos latente, la tenemos dormida, la tenemos ahí adormilada y sin despertar. Entonces, conforme he ido estudiando, trabajando, reflexionando y practicando, eso se ha empezado a abrir, se ha expandido. Y ahora sé que soy la conciencia. Soy una conciencia, igual que tú, Cristian, igual que todas las personas de este mundo, somos conciencias. Cada uno de nosotros tenemos un diferente nivel de conciencia, dependiendo de cómo esté abierta esa puerta, dependiendo de nuestro mayor o menor despertar. Y conforme vamos evolucionando, todas las capacidades van despertando. Y yo he visto eso, conforme voy evolucionando, trabajando en mí, porque eso sí, el trabajo debe ser, al menos según lo entiendo yo, el trabajo debe ser continuo, un trabajo personal, porque hoy en día tenemos muchas cosas fuera, pero realmente eso solo es, en mi opinión, cuando hay tanto conocimiento fuera, el conocimiento se acumula, pero yo pienso que ese conocimiento, que puede ser importante, hay que integrarlo en cada una de nuestras células para poder saber, oye, eso va conmigo, eso resuena, eso me está dando respuestas, y luego ponerlas en la práctica, practicarlas en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Con esos 3 pilares, pues he llegado a donde estoy ahora, pues sabiendo quién soy, sabiendo de dónde vengo, qué hago aquí en este mundo terrenal y a dónde voy. Y es decir, y si yo sé todo eso de mí, pues sé también a dónde van las personas a las que acompaño. Van a un lugar
al mismo lugar del que vendrán después, en el nacimiento, porque la muerte es exactamente igual que el nacimiento. Solo que en la muerte nos vamos por un periodo más largo y en el nacimiento venimos por un periodo que es la vida terrenal. Y he ido encajando como estos procesos que son inherentes al ser humano, que son propios del ser humano, que no son médicos, pues estos procesos son parte de un proceso mayor, que es la conciencia, que es la vida. Así que, viendo todo eso, pues para mí es un verdadero todo lo que estoy privilegio. escuchando es ¿Sí? maravilloso, María José, porque estamos hablando, es como si la vida la hubiese preparado desde niña entre su carrera como en su vida, pues en su desarrollo como humano y la preparación médica para entender todo esto que está viviendo, porque el médico como tal, la persona que ha sido formada, por supuesto que le debemos mucho al mundo de la medicina porque ha sido fundamental, pero cuando llega una persona a donde un médico o cuando está un paciente en estado moribundo y empieza a hablar de que está viendo a seres queridos, la medicina tradicional dice está en un momento en el cual la incoherencia y las alucinaciones que están viviendo son muy fuertes, pero cuando llega María José ve lo que está pasando, que eso es algo, a mí me alegra el alma escuchar eso, porque ver lo que está sucediendo, una mamá llegando al encuentro de su hijo, eso es algo hermosísimo, o sea, no tengo cómo describir esto que estoy imaginando acá en ese momento. Así es, así es. Y bueno, yo cuando empecé a descubrir todo esto dije, pues tengo dos opciones, o irme de la medicina, porque cuesta, es dificultoso, Sí. pero preferí quedarme dentro para trabajar desde dentro. Y entonces mi trabajo ha sido difícil, pero ha sido mucho más hermoso para mí, un reto enorme, porque a todos los pacientes que he atendido los atiendo desde este punto, desde esta perspectiva de continuidad. Y me gusta hablarlo con las familias y cuando una persona se está muriendo, yo normalmente les acompaño desde que les diagnostican de una enfermedad. Hago todo el proceso, desde el diagnóstico, les acompaño en todo el proceso, pues de forma que también les invito a que se expresen, ¿no? A que expresen su dolor, a que compartan lo que les pasa, lo que necesitan, y luego les voy preparando poquito a poquito para ese tránsito, sabiendo que no se muere nadie, sabiendo que su existencia sigue. Y entonces he notado con gran alegría, una diferencia tan grande en cuanto al apego, ¿no?, que tenemos las familias al ver cómo nuestros seres queridos se van, o ellos de dejarnos. También el sufrimiento disminuye. Y también disminuye el miedo a la muerte, que es un miedo inherente también al ser humano. Sí. Y entonces, pues, todos son beneficios. Y el comprender y la comprensión, que es fundamental, cuando comprendes. Y cuando esos familiares que dejan ya a su ser querido y les empiezo a trabajar un poquito con el tema de los sueños, que también trabajo los sueños, pues y empiezan a ver cómo esos seres queridos empiezan a conectar con ellos durante los sueños. Entonces al final pues se van dando cuenta ellos mismos, no porque yo se lo diga, sino ellos mismos van comprobando que realmente pues esto es así. Porque es una cosa importante, sí, que algo que me gusta decir, no porque yo lo diga esto es cierto, no. Cada uno de nosotros yo pienso que es importante integrar eso y comprobarlo por uno mismo, ¿no? Entonces experimentarlo para que no haya creencias impuestas ni ideas preconcebidas, sino que sea uno mismo el que experimente, el que explore y el que diga, anda, pues es verdad. María José, decía hace usted un momento atrás que a veces ha sido difícil. Sí. ¿Por qué difícil? ¿Qué ha sucedido que lo ha tornado de esta manera? Pues ha sido difícil porque la medicina, el sistema sanitario, me imagino que en todo el mundo ocurre, es muy cerrado, es muy hermético, sí, es muy jerárquico, solamente vale la evidencia que ellos consideran y que investigan, solo ven lo objetivo, lo que se puede medir después, sí, y comprobar. Entonces es muy difícil para ellos
no es que sea difícil, es que no quieren abrirse a otras propuestas, ¿no? Entonces yo llevo muchos años pues haciendo talleres con la población en general, poquito a poco he ido entrando con mis compañeros, poquito a poco he ido entrando también con mis jefes, poquito a poco en algún centro sanitario. Esto va muy lento, pero bueno, pero va despacito. Entonces es un trabajo pues de pico y pala, y Claro, muy poquito claro. a poco, pero va. Y entre todo esto he tenido algún inconveniente, fundamentalmente yo soy muy sensible también, bueno, a todo el sufrimiento en general, pero a los trastornos mentales también, quizá porque yo tuve una Claro. depresión y bueno, y el trato para mí pues quizá no era el más adecuado, y entonces yo pienso que hoy en día hay muchas personas que están mucho más cuerdas que cualquiera de los médicos que le están atendiendo y están posiblemente con un tratamiento que no deberían tener, porque cuando conoces todo esto, sabes lo que le pasa a un chaval con una esquizofrenia, sabes lo que le pasa a una persona que tiene un trastorno bipolar, sabes que son personas que lo que tienen es una expansión de conciencia y que necesitan ayuda, pero una ayuda quizá de otro tipo, no de medicamento. Entonces ahí, con este tratamiento que yo hacía a los pacientes que atendía en la ambulancia, pues para mí era estupendo, porque yo hablaba con ellos, les explicaba, les comprendía, ellos querían hablar conmigo porque comprendían lo que yo les decía, hablábamos el mismo idioma, pero eso a los psiquiatras pues no les gustó. No. Y entonces, bueno, hicieron algunas quejas de mi actitud médica respecto a ese tipo de Sí. mal etiquetadas enfermedades mentales. María José, estoy escuchando todo con toda la atención del mundo lo que nos está compartiendo y mi mente me lleva a recordar a Elizabeth Kubler-Ross. Sí. Y es un caso similar, o sea, ella en todo su descubrimiento lo único que tuvo fue persecución de parte de quienes no entendían. No vamos a culpar a nadie porque cuando uno no entiende algo lo pone en el nivel más bajo del mundo, pero es por falta de entendimiento. Pero a ella le pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Cada vez que iba haciendo un descubrimiento, sus compañeros de la ciencia médica le iban cerrando el paso y además la ponían contra la pared todo el tiempo, la hacían despedir, bueno, todas las experiencias del mundo. Usted fue de niña, decía yo soy la niña rara, y resulta que cuando llega y es adulta en la ciencia médica, otra vez es la niña rara y tiene ese tipo de resistencia nuevamente. Pero eso ha mejorado ya, Cristian. Sí. He pasado realmente unos años difíciles en este sentido, pero ahora pues no sé muy bien por qué, quizá porque llevo muchos años trabajando y bueno, pues también han visto que soy una persona con cordura y que soy una persona, bueno, que realmente lo que yo voy buscando es el beneficio y percibo el sufrimiento, ayudo a la gente con sufrimiento y les ayudo a que disminuya ese sufrimiento. Quizá pues al ir viendo que en todo este recorrido voy buscando solamente el bien común, pues poco a poco se están abriendo y ahora mismo estoy contenta porque es como que la vida también me está poniendo ese regalo, ¿no? Me está abriendo puertas respecto a mis compañeros médicos también, algo que a mí me llena de satisfacción. Ya hay una apertura, le están preguntando, se están acercando. Sí, sí. Incluso ahora, bueno, pues hago talleres y doy, también me gusta mucho compartir, ¿no? Lo que voy aprendiendo y lo que voy trabajando y le paso los vídeos a algunos compañeros que me parece hasta no sé, imposible que esto pueda estar ocurriendo y ellos me piden, ¿no? Oye, ¿cuándo hacemos esto? ¿Cuándo nos enseñas tal cosa? Pásame esto que he visto que... bueno, pues hay un compartir ahora importante. Claro. Yo siento que cuando esto empieza a darse de una forma mayor, es decir, que vayamos en aumento en el número de la conciencia o en el despertar de la conciencia de la ciencia médica en relación a estas miradas, el tratamiento a un paciente va a ser completamente diferente, María José. Ya no va a ser el de la cama 15, sino que va a ser alguien, un alma que está ahí y que yo la puedo acompañar diferente. Claro, va a ser Ángel o va a ser María o Teresa, que han sufrido mucho, que están sufriendo mucho y que, fíjate, tienen un hijo que
que igual tarda un poquito en llegar, pues vamos a estar con ella y comprobarán también que ese hijo llega antes de que Teresa se vaya, por ejemplo. Todo esto yo creo que ya está empezando en los hospitales también, en los paliativos está comenzando, pero todavía con una perspectiva no de continuidad. Ahora mismo lo que se está viendo es más humanidad, el trato más humano, pero llega solamente hasta el borde de este mundo terrenal. Y claro, hay mucho más. Tenemos el tránsito, ese puente que nos lleva de un mundo a otro, y está todo ese mundo que sigue relacionándose con nosotros. Pero bueno, poquito a poquito. Claro. Y luego quería decir, Cristian, que también cambiará la ciencia médica, porque cuando se estudie en medicina que el proceso de morir es un proceso que no es médico, que es un proceso como un llamado del alma. El alma dice hasta aquí y todo empieza, todas las piezas empiezan a encajar, como si fuera un proceso de ingeniería avanzada. Empieza a funcionar el sistema cerebral, todas las hormonas empiezan en cascada a funcionar para que se empiece a desprender nuestro cuerpo físico a través del cuerpo energético. Y entonces, pues ahí no hace falta medicina. Ahí solamente hace falta acompañamiento y hace falta comprensión. Claro, un nivel de conciencia del acompañante donde sepa qué es lo que está sucediendo. María Claro. José, yo le hago esta pregunta porque siento que es muy, muy importante hacerla. Usted nos decía algo que me alegra mucho, y es que al momento de la trascendencia, la persona, podríamos decirlo, recupera esa sanidad para poder hacer ese paso. Me explico. O la persona que tiene Alzheimer, que no hablaba, habla. La persona que no veía, ve. Es el mismo suceso de lo que nosotros hemos estado estudiando, de que al momento de la trascendencia, el ser humano, por eso cuando empezamos a mirarlo, pues en ese estado hay felicidad, hay tranquilidad, hay salud, no hay dolor. O sea, eso usted lo ha evidenciado y lo vive de manera permanente. Claro, eso lo vivo de forma permanente y en todas las personas, de una manera o de otra. Ahora mismo podría decir que quizá, esto lo digo alto y claro también, lo argumento, sé que es un tema difícil, pero puedo decir ahora que quizá la ciencia médica es la única ciencia, el único impedimento para que eso ocurra. Sé que es importante lo que digo, pero porque el proceso de morir no hay nada que lo interfiera, no hay nada que lo intervenga, no hay nada que lo corte, que lo paralice. Una vez que comienza, sigue su curso. Y el médico, el tratamiento médico que le damos en ese proceso interfiere, interviene, acorta o alarga, no deja que el proceso sea el proceso natural. Si eso se comprendiera, se supiera exactamente lo que ocurre en cada instante del proceso de morir y no se interviniera nada, posiblemente la mayoría de las personas tendrían esa expansión de conciencia al desprenderse de ese cuerpo. No, amplíeme por favor eso que está diciendo, porque claro, yo no lo había visto nunca de esa manera. O sea, el ser humano, cuando el llamado del alma aparece, que nosotros vamos en ese proceso de trascendencia, no hay nada que lo detenga. Solamente va alargando el proceso, pero quita la posibilidad de que quien lo esté viviendo empiece a reconocer su esencia. Claro, y tenga esa expansión de conciencia, porque estamos dentro de un cuerpo físico que nos contiene, nos aprisiona, y cuando tú desprendes este cuerpo físico, lo dejas, todo lo demás, como la lámpara de Aladino, sale y se expande. Y entonces ahí puedes acceder a todo el conocimiento que tú, al que llegues, ¿no? Depende también de tu nivel de conciencia. Normalmente la muerte para mí son expansiones progresivas, pequeñitas, poquito a poco. ¿Y qué interfiere en un proceso de morir? Pues interfiere una sedación, interfiere un exceso de tratamiento, interfiere pautas que se hacen médicas que que más que beneficiar perjudican, interfiere una falta de comprensión, interfiere que el paciente haga su voluntad,
Bueno, pues todo eso la ciencia médica, que pienso que sería necesario que lo supiera, pues para mí es un impedimento ahora mismo, porque la sedación no te permite expandirte de esa Claro, manera. claro. Porque te adormece, te duerme, y al dormirte, si yo me duermo ahora mismo que me estoy desprendiendo de mi cuerpo, paso el puente del tránsito dormida y paso al otro lado también dormida. Y entonces luego estoy confundida, no sé dónde estoy, no sé ni siquiera a veces que me he muerto. Entonces pues hay un número de personas que pueden estar de esa manera. Entonces para eso estamos personas también como yo que ayudamos a que esas personas despierten. María José, llega esta pregunta a mi mente. Elizabeth Kubler ayudó a personas a trascender y luego esas personas se le presentaron. Sí. ¿Le ha pasado? Que Sí, muchas ayuda a veces. trascender a una persona y luego esa persona se aparece y le dice, doctora María José, muchas gracias, o hay una comunicación de otro nivel. ¿Ha sucedido esto en su vida? Sí, muchas veces. ¡Wow! Mm. Cuéntenos, por favor, lo que nos pueda contar de esos momentos porque son maravillosos. Hay en ese momento esa persona que está en su esencia, en ese estado espiritual. ¿Cuál es la comunicación? ¿Qué es lo que quiere expresarle a alguien Pues, que sigue aquí en el plano humano? pues lo que expresa a mí todas las situaciones que he tenido que se han presentado después, no es para dar las gracias, sino para solicitar ayuda. No para ellos, sino para otro tercero. Podría poner el caso de que quizá sea el más cercano que tenga, un accidente de tráfico que ha tenido no hace mucho tiempo, donde iba el papá, la mamá y un niño de 4 añitos. El papá era el que conducía, estaba muy grave, la mamá estaba fallecida y el niño también fallecido. Entonces, bueno, pues atendimos correctamente el accidente, llevamos al papá al hospital, en fin, todo ese accidente ocurrió, pero la noche siguiente, pues ese bebé, ese niño que tenía 4 años, pues vino a solicitarme ayuda. Me cogió de la mano y me llevó a atender a su mamá. Su mamá tenía un nivel de conciencia más bien bajo, pasó dormida y estaba dormida. Entonces ese niño era un niño evolucionado, era un ser evolucionado que realmente tenía una misión en la vida. Entonces me llevó durante, no sé si fueron 10, 15 días de la mano cada noche a atender a su mamá a un lugar donde están todos esos seres que están más dormidos, y allí pues ayudaba a su mamá Estamos hasta que su hablando de mamá viajes empezó a astrales. despertar. Estamos Sí, hablando de esos pero viajes astrales, María José. sí, sí, o experiencias fuera del Sí, cuerpo. extracorporales, sí. Sí. Y entonces, bueno, pues esa, por ejemplo, con mi madre ha fallecido hace 2 años y con mi madre sigo comunicándome y sigue cuando también tengo alguna pregunta, algo que, que me puede inquietar en la vida, ella también me responde. Con mi madre trabajé mucho el proceso de morir y también de esta manera, haciendo experiencias fuera del cuerpo y ayudándola a ella, y siempre acompañada por su mamá, por mi abuela, que está fallecida hace mucho tiempo. Hicimos el trabajo conjuntamente las dos y con mi madre. No, realmente maravilloso. Todo lo que le estoy escuchando, María José, es maravilloso. Esa combinación o ese destino pues que usted traía, o esa misión de vida más bien, porque lo interpreto más como misión, de poder entender estos dos conceptos. Creo que eso nos está llevando poco a poco a un nivel de evolución más rápido. Cuando un médico, como el caso suyo, que vive esos encuentros de manera permanente, indudablemente quienes están alrededor, decía hace un rato atrás en sus palabras, no solamente yo veo, otras personas también ven estando en ese momento. Claro. O sea, hay otras personas que también están desarrollando ya este nivel de comunicación. Sí, yo creo que la realidad de ese mundo no físico, de ese tan desconocido, pero que existe igual que este, Claro. pues nos da señales a cada momento y nos da puntos de inflexión en nuestra vida diaria para que empecemos también a mostrar todo eso que pensamos que es oculto, pero que no es oculto. Y entonces en el acompañamiento en el proceso de morir se le da
ese privilegio a las familias, a muchas familias, para que compartan con ese ser que se va a ir a ese otro plano y con el médico que le atiende o le acompañe, como en el caso que me ha pasado a mí, pues todos vivimos y compartimos la misma experiencia, esa experiencia que es extraordinaria, porque vemos cómo viene un ser. Yo sé que es su madre, o el paciente sabe que es su madre, la familia ha visto algo, no sabe muy bien qué es, pero y además a veces ese ser nos envuelve a todos los que estamos allí, envuelve toda la habitación. Pasa algo que yo puedo explicarlo, el paciente pues habrá a veces que sí y otras veces no, la familia no sabe explicar qué ha pasado, pero algo ha pasado ahí, ¿no? Y ellos lo pueden describir, y de hecho hay muchos testimonios de familias o de enfermeras también que están acompañando, que están en ese momento. Pues es que cada vez hay más testimonios, y eso también nos tiene que ir abriendo puertas, porque antes lo hacíamos con mucha timidez, porque no sabíamos si nos iban a tratar de locura, ¿no? Pero ahora es que hay tantos testimonios, tantas experiencias, tantas cosas maravillosas, que hay que decirlo, hay que mostrarlo, hay que demostrarlo. De alguna manera yo tengo para mí es un reto, y no paro de trabajar en el día a día para que esto cada vez adquiera pues la maravilla que es, ¿no? María José, desde su comprensión no médica, sino comprensión álmica, o ese híbrido que usted vive permanentemente, ¿por qué a una persona le da Alzheimer? Pues eso es una misión de vida también. Las demencias son misiones de vida. De hecho, cuando una persona tiene una demencia, lo que está deteriorado es su cerebro, ¿no? Se deteriora su cerebro, sus canales, sus recorridos neuronales, pero todo lo demás no. Entonces pueden estar mucho más conscientes que yo, que no tengo esa demencia. Solamente su cuerpo físico, su cerebro, es lo que está deteriorado. Entonces las personas sienten perfectamente, se emocionan muchísimo, piensan coherentemente, solamente que bueno, a través del cuerpo energético pues están integradas en ese cuerpo físico que no está funcionando. Pero la demencia, como cualquier enfermedad, como el cáncer, como una diabetes, como un accidente de tráfico, como cualquier cosa que nos ocurre a todos los humanos, es una misión de vida. Ya puede ser yo he venido a esta vida para tener una demencia, para aprender yo algo, para dar un mensaje a mi familia, a una persona determinada. A veces se dan mensajes incluso a la sociedad médica, a la sociedad en general. Toda persona tenemos una misión de vida, la que sea. Hay muchas. Puede ser muy pequeñita a nivel de uno mismo, individual, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel de entorno, a nivel social o a nivel de humanidad. Y entonces no hay nada específico que diga cuál es el caso de una demencia. Todo dependerá del contexto en el que esté la persona que tiene una demencia. Sí. Usted hablaba hace unos minutos atrás, decía la esquizofrenia y la bipolaridad. También hay una mirada, lo interpreté de esa manera, como que la ciencia médica o la psiquiatría lo ven de una forma, pero María José lo ve de otra manera. Hay sí. Algo ahí. ¿Qué es lo que ve usted en esos casos, María José? Pues veo que son expansiones de conciencia. Estas personas de conciencia. Tienen expansiones de conciencia, ven mucho más, están viendo, la mayoría de las veces están viendo ese mundo no físico. Y entonces a veces se disocian, porque nosotros tenemos este cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental inferior, un cuerpo mental superior. Todo eso está unido por el cuerpo energético, que lo une al físico como un pegamento. Y entonces, igual que en el sueño, igual que en la muerte, igual cuando yo me mareo, cuando me operan, la anestesia, cuando a mí me pusieron la anestesia en el electroshock, eso hace que el cuerpo energético con los cuerpos sutiles me separe un poquito del físico. Eso ocurre en todos los trastornos mentales.
hay una separación del cuerpo físico con el cuerpo energético que lleva el resto de cuerpos. Entonces, todo lo que ocurre es lo mismo que los sueños, no por eso estamos esquizofrénicos. A una persona diagnosticada de esquizofrenia, a una persona diagnosticada de un trastorno bipolar, de un autismo, de muchas enfermedades tratadas como mentales, le ocurren las mismas cosas que nos ocurren a todos nosotros en el sueño. Un lenguaje simbólico. A veces oímos voces, a veces vemos seres, a veces vemos personajes, a veces tienen que ver con la vida cotidiana, a veces tienen que ver con la vida no física, a veces tienen que ver con la vida, con la divinidad. Muchas personas con esquizofrenia hablan de divinidad, hablan de Dios, muchísimas. Claro. Entonces están con una experiencia que les está llevando pues a otro plano de existencia. Y entonces todo eso después, al volver al cuerpo físico, a esta vida terrenal, pues son impresas, se imprimen a través del cerebro. Y luego queda ahí la experiencia. Pero todo ese lenguaje simbólico que está ahí es el mismo que tenemos en la muerte, es el mismo que tenemos en el sueño, es el mismo que tenemos en muchas situaciones de nuestra vida diaria. Lo mismo que ocurre cuando me operan con una anestesia general. Hay muchas experiencias cercanas a la muerte ahora mismo que les ocurre lo mismo. Los mareos que tenemos a veces son porque hay un pequeño desdoblamiento de nuestro cuerpo físico. Y claro, todo eso se trata médicamente. Y eso solamente se puede sanar con comprensión. Cuando yo comprendo todo eso, pues no hay nada más que hacer. No necesito hacer nada, porque eso no necesita ni requiere ningún tipo de tratamiento. Solamente comprenderlo y saber. Por eso el conocimiento es tan importante. Porque si no, esto nos puede asustar, nos puede llevar a tener a gente pues encerrada, digo entre comillas, ¿no? En un hospital psiquiátrico, o tener a personas realmente metidas en su cuerpo físico con una demencia, que están aprisionadas y encarceladas cuando se pueden hacer muchas otras cosas. Si todo esto lo trabajamos en la vida, posiblemente pues no existirían estas cosas. Si nos enseñaran desde chiquititos en las escuelas. Hay algo, sí, María José, hay algo que llega aquí a mi mente. Usted hace dos tipos de consultas. Voy a colocarlo de esta manera. La consulta física humana, y estaba recordando el caso del niño, cuando el niño de 4 años la viene a buscar para que acompañe a su mamá en otra dimensión, en otro plano, y la ayude a sanar. ¿Se puede hacer sanación desde ese punto álmico que se refleje en la parte humana? Le voy a colocar un caso. Sí. Yo llego a su consulta, estoy enfermo de bipolaridad, por colocar un ejemplo. ¿Eso se puede sanar desde ese nivel álmico? Sí. Yo creo, podría asegurar que el 100% de las enfermedades que hoy hay en el mundo se pueden sanar desde el punto de vista álmico. Porque realmente cuando el médico ve una enfermedad, es el final de la enfermedad. La enfermedad comienza en otros planos de existencia, bien sea en el trascendental, incluso puede aparecer en el mental superior, en el mental inferior, en el emocional. Y cuando quiere llegar esa enfermedad o ese proceso, llega al cuerpo físico, es cuando yo voy al médico, pero eso lleva ya un recorrido. Imagínate que yo tengo mucha rabia, soy una persona con rabia, con ira, ¿no? Estoy pensando en la rabia que tengo, eso cada día, ese pensamiento va a generar una determinada emoción cada día, y esa determinada emoción va a provocar unas sensaciones físicas cada día, taquicardia, dolor de estómago, una úlcera de estómago, esto cada día. Si yo eso lo mantengo en el tiempo, al final me provoca una enfermedad. Y cuando esto me provoca una taquicardia, cuando me provoca un infarto, cuando me provoca una úlcera de estómago, es cuando yo voy al médico. Pero realmente ese es el final, no el final, sino esa es la consecuencia
de la enfermedad. El comienzo fue cuando empiezo yo con mis pensamientos de rabia. Claro. Y así con todo. Y así funcionamos todo. La bipolaridad es lo mismo. La esquizofrenia, el autismo, la demencia, el accidente de tráfico incluso, todo es lo mismo. María José, esto es un parte de mis teorías, producto de lo que voy comprendiendo, pero su mirada pues es autoridad, la mía solamente es una opinión, y es lo siguiente: cuando yo veo casos cercanos de personas que de pronto he conocido o me he relacionado con ellos a lo largo del tiempo y veo un Alzheimer, como hay conocimiento de la persona, también me encuentro personas que no aprenden a perdonar en su vida, Sí. y se quedan con ese dolor, ese dolor muy fuerte que no logran procesar. Diría yo, nuestro cerebro, parte de su función es evitarnos el riesgo, la muerte, todo lo que nos cause dolor. Él trata de cuidarnos, de que no nos vaya a pasar algo. Por eso, cuando yo le meto el dedo a la candela, lo meto una vez, pero no dos, porque yo ya sé y mi cerebro registra ese proceso. Esa falta de aceptación, que termina siendo algo similar a cuando una persona está en estado moribundo, esa necesidad de perdón, también podría ser la causa, esa ausencia de perdón, de llegar a un Alzheimer. Claro, sí, perfectamente. Igual puede llevar a una enfermedad de Alzheimer, también puede llevar a un cáncer. A un la cáncer falta de perdón, también, por sí. ejemplo. También conozco igual. algo así. Sí, y aparte de eso, yo quería también puntualizar que el cerebro es físico, en el cerebro no hay nada. O sea, el cerebro es una parte física, es como la impresora de mi ordenador. Sí. Yo, para que algo se imprima, tengo que dejar que pase, tengo que enviar algo, ¿no? Entonces, nuestra mente está fuera de nosotros. Nuestra mente está fuera del cerebro y fuera de nosotros. Entonces, lo que hace la mente inferior, que es la que razona, está lineal, está más concreta, donde está nuestra inteligencia, donde está el intelecto fundamentalmente, todo el conocimiento puede entrar y se deposita en el cerebro. Pero el cerebro no tiene que ver realmente con la mente. Entonces, cuando yo no perdono, no está en el cerebro. Cuando yo no perdono, eso está en la mente. Sí. Y eso lo que hace es, poco a poco va impregnando, va depositándose esa, porque eso es energía, y esa falta de perdón, esa falta de aceptación, pues ese enojo me lleva a que poco a poco impregne las células cerebrales como energía. Y eso, pues al final, ¿qué hace? Pues vuelve al cerebro rígido, bloqueado, lo congela, y ya por más que se intente, pues esa neuroplasticidad que ahora sabemos que tiene el cerebro, ya no se puede, cuesta mucho porque ya se ha congelado. Se ha congelado porque yo llevo una falta de perdón de toda la vida. Entonces eso, mantenido en el tiempo, hace que la energía se condense, se congele, y eso bloquea a mis centros energéticos, porque tenemos unos centros energéticos que se corresponden con esta energía, y si yo bloqueo la falta de perdón, si yo no quiero perdonar, pues eso, tengo ahí una herida tan grande que no me permite hacer nada más hasta que yo no perdone. Claro, pero cuando viene el momento de la trascendencia, el momento cercano al cambio de plano, aparece esa necesidad de perdón. Y entonces, por eso mi curiosidad, porque una persona que ha perdido la memoria, ¿cómo es posible que al momento de su trascendencia la recupere y ahora querramos tener ese abrazo de con quien no nos hablábamos, o esa palabra de afecto con alguien con el cual tuvimos tantas diferencias en ese momento? En ese momento, porque el cuerpo físico se ha desprendido un poquito y ya hay un poco de expansión de conciencia, la suficiente como para conectar con el corazón, para conectar con el alma, y entonces pues ahí esa necesidad de perdón aparece, esa necesidad de no tener cuentas pendientes por culpabilidades o porque llevo años sin hablar con mi hijo, necesito verlo antes de irme. Todo eso aparece y todo eso se ve y se experimenta y se observa.
Y entonces, pues es muy bonito ver cuando una persona que lleva toda la vida así, con su demencia incluso, que no habla con su hijo desde hace 3 años, se está muriendo y el caso es que ese hijo aparece. Se abrazan, se hace de forma ese intercambio, porque a veces no puede hablar esa persona, pues el intercambio de palabras, de sentimientos es a través del alma, a través del corazón, a través de la mente, ¿no? Y una vez que se dan ese abrazo sentido, comprendido y expandido, pues es cuando ya fallece. Eso se ve mucho. Bueno, pues haremos otro programa, María José, si usted nos lo permite. Por supuesto. Queremos tenerla muchas veces con nosotros porque todo ese aprendizaje que usted está teniendo es supremamente valioso, demasiado valioso, muy importante para todos nosotros, muchísimo. O sea, no se imagina cuánto. En este canal, la comunidad que se reúne, María José, hay muchas personas que han vivido y están viviendo momentos de dolor profundos ante la trascendencia de un hijo, de su pareja, y cuando escuchan, como lo han venido escuchando a lo largo de este tiempo, estos testimonios y estas reflexiones profundas como los que usted nos ha hecho hoy, indudablemente el sufrimiento empieza a disminuir, claro. El grado de conciencia empieza a aumentar. Eso es. Y todo empieza a ser mejor, por eso le agradecemos tanto y vamos a invitarla nuevamente, 1, 2, 3, el tiempo que usted nos quiera dar a toda esta comunidad, porque queremos escuchar muchas cosas, muchos aprendizajes y seguir viviendo momentos juntos que son maravillosos. Hoy ya pasó prácticamente 1 hora de estar nosotros en este encuentro, cosa que celebramos enormemente. María José, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Gracias por lo que hace. Gracias por este hermoso regalo que nos ha dado. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Un placer para mí. No, un honor tenerla con nosotros. A todos ustedes un inmenso abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la oportunidad. Ustedes son los que hacen la magia. Nosotros hacemos nuestra parte. Pero ustedes ahora, por favor, se los pido de corazón, compartan esto con todas las personas en sus redes sociales, con sus amigos. Háganlo público, denlo a conocer. Cuando escuchen este testimonio que ustedes acaban de escuchar con María José Cardoso, una médico que le ha dedicado toda su vida a salvar vidas, pero hoy no salva vidas solamente, ayuda a que las almas transiten en un camino correcto, y eso es algo realmente maravilloso. No es un caso que se repita con mucha constancia, sino que es algo muy especial que hoy tuvimos y que ustedes, si nos ayudan, miles de personas más van a ver este testimonio y vamos a llevar sanación juntos a muchas personas que están viviendo momentos de complejidad en esos momentos difíciles de la trascendencia de un ser amado. A todos ustedes mi abrazo, mi cariño, muchísimas gracias por habernos acompañado y me despido, como lo hago de manera diaria, recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. El mejor día de tu vida, ven a conocer el mundo espiritual, abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.